Y pues obviamente el papel de Cristo en la cruz nos correspondía a nosotros, lo merecíamos. O sea, nosotros deberíamos de haber pasado por ese calvario que pasó Jesús, ¿no? O sea, pagar nuestro pecado, teníamos nosotros que pagar la muerte. En toda esta obra del Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios, más aparte nos transforma también a nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un privilegio coincidir con ustedes en este momento, que será un tiempo interesante. Quiero presentarle a nuestro pastor Ismael. Gracias, hermanos. A nuestro hermano Raudel. Gracias, hermano Sergio. Está en su programa Esperanza para hoy. Queremos comunicarle que el tema del día de hoy es la vida, muerte y resurrección de Cristo, que es la creencia número 9. Esperemos que sea de provecho para su conocimiento. Vamos a dar inicio en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Mediante la vida de Cristo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios y sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio válido para expiar el pecado de la humanidad. Pastor Ismael, ¿tiene usted algún comentario acerca de esto, cuál fue ese medio válido para expiar el pecado de la humanidad? Sí. Nosotros vemos la importancia del sacrificio de Jesús a la luz de la importancia que el cielo le da a este sacrificio, ¿no? Amén. Cuando Jesús murió, no fue un evento que las personas aplaudieron en el sentido positivo, ¿no? Aquí en la tierra. Ustedes saben que al contrario, la gente fue un momento caótico allí, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo en el cielo, sí, esto fue un gran evento, no negativo, sino al contrario, un evento muy bueno. Y es por eso mismo que usted dice, ¿no? Que aquí se proveyó el único medio de expiar el pecado del ser humano. No había nadie más, ¿verdad? No había nadie más quien pudiera poder expiar el pecado de la humanidad. ¿Usted, hermano Rodel, tiene algún comentario? Sí, hablando acerca de que lo que comentas, pues, de que en Dios ya estaba el plan de salvación, ¿verdad? O sea, no fue que le tomó por sorpresa que el ser humano pecara. Quiero leer dónde fue hecho el plan de salvación. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, del 9 al 11, dice: y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Verso 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál propósito? La salvación para la humanidad, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí nos da algo de dice, y empieza el verso 9 a aclarar a todos cuál es el plan del ministerio escondido desde los siglos en Dios, el Creador. ¿Cuál es ese misterio? O sea, dar a conocer la salvación para el ser humano. Así es. Entonces aquí Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, ¿no? Porque sabemos que en el estudio pasado hablábamos acerca de ese gran conflicto, ¿no? Y ese gran conflicto, pues sabemos que todavía en la actualidad sigue, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo vino a través de ese nacimiento en esta tierra. Él nos vino a proveernos esa salvación, ¿no? De libertarnos de ese conflicto.
Y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo un poco más acerca de la vida de Jesús en esta tierra, ¿no? Porque Sí. Jesús hizo algo que nadie podía hacer. Únicamente por medio de él vimos que él fue el vicario, ¿no? Él fue el vicario pues, para poder nosotros alcanzar la salvación, Ujú. ¿sí? ¿Algo más que pudiera usted Sí, compartir, sí, pastor? esta palabra vicario es el que representa o el que está Ujú. en vez de quién, ¿no? Y pues obviamente el papel de Cristo en la cruz nos correspondía a nosotros. De hecho, al lado de Jesús murieron dos criminales, si ustedes bien recuerdan. Sí. Y yo creo que en estos dos criminales está representada toda la humanidad, porque esos somos todos criminales realmente. La única diferencia entre los dos criminales es que uno aceptó a Jesús como el Salvador y le pidió que por favor pudiera estar con él en su reino, ¿no? Entonces, sí, Jesús es quien nos sustituyó en esta muerte que nosotros merecíamos. O sea, nosotros deberíamos de haber pasado por ese calvario que pasó Jesús, ¿no? O sea, pagar nuestro pecado, teníamos nosotros que pagar la muerte, Sí. tenemos que el sufrimiento que pasó Él. Sin embargo, Él se ofreció a pagar por nosotros. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que vamos a hablar acerca de una puerta abierta que conduce al centro del universo, el cielo. Una voz resuena diciendo, ¿cuál es esa voz que resuena diciendo? Ven y ve lo que está sucediendo aquí. En el Espíritu, el apóstol Juan contempla la sala del trono de Dios. Ujú. Dice, un deslumbrante arcoíris semejante a la esmeralda circunda el trono central y desde él surgen relámpagos, truenos y voces. Un grupo de dignatarios vestidos de vestiduras blancas y luciendo en sus cabezas doradas coronas. Están sentados en tronos menores, llenan los aires los ecos de una doxología y los ancianos se postran en adoración echando sus coronas de oro delante del trono. Entonces aquí, ¿qué podemos comentar No, acerca de esto? esta es una imagen muy poderosa. Cuando uno piensa en el cielo, eh, uno puede pensar en muchas cosas importantes que hay allá. Aquí se habla de un arco iris, se habla de personas que están allí con coronas, de un trono, en otras partes de la Biblia de un mar de cristal, del árbol de la vida, cosas muy impresionantes, muy impresionantes. Entonces, si uno tuviera la oportunidad de ir al cielo, en este ejemplo, o en esta parte de la Biblia, vemos que Juan, él estaba en la isla de Patmos como un preso allí, y Dios le permite esta visión donde él es trasladado al cielo. Y uno podría pensar, ¿en qué está preocupado el cielo? ¿Cuál, ¿Cuál es la actividad del cielo? ¿Están viendo el árbol de la vida? ¿Están viendo el arco iris? ¿En qué está pensando allá? ¿Qué es el tema allá, ¿no? Y cuando Juan tuvo la oportunidad de ver qué es lo que está ocurriendo ahí, todo en el cielo está centrado en el sacrificio del Cordero. Del Cordero, o sea, Así de es. Cristo, ¿no? Así es. Sí, entonces vemos nosotros, hermanos, que la vida de Cristo fue sumamente importante, pero ahora vamos a hablar acerca un poco de la muerte de Cristo, ¿no? O sea, que realmente Cristo murió porque eso representa que nosotros teníamos que haber muerto, pero Él murió. ¿Y qué fue lo que aconteció? La resurrección. Si no hubiera habido resurrección, pues no tuviéramos esperanza, ¿no? Ujú. O sea, en vano Sí, la resurrección es la muestra que Él venció la muerte, que Él venció la porque la muerte. muerte no pudo retenerlo a Él en la tumba. Entonces, al Él salir de la tumba, está demostrando que la muerte no tiene el poder sobre Él. Y si no tiene la muerte el poder sobre Él es capaz también de otorgar este poder a todos los que creen en su nombre, ¿cierto? Y se les da la promesa que serán resucitados. Entonces vemos nosotros que Juan está muy triste en esa visión, ¿no? Sí. Porque no hay quien
¿quién abra esos sellos, no? Hay un libro, hay un libro que está cerrado, que está sellado. sí, aparece un libro allí y este libro está cerrado y está cerrado con unos sellos. Este, en el tiempo antiguo era, era muy común utilizar sellos para cerrar correspondencia. Entonces, un sello, por ejemplo, en tiempos de antes, era hecho con cera, ¿sí? Y esta cera se ponía sobre donde se abre una carta, se podría decir, y se estampaba allí un sello de la persona que enviaba la carta, y esto impedía que la carta pudiera ser abierta. Es más, si el sello, obviamente sí se podía abrir porque usted podía quitar la cera y abrirlo, pero eso demostraba al que recibía la carta que alguien se había tomado el atrevimiento de abrirla. Entonces solo una persona a quien fuera dirigida la carta, ¿cierto? Una persona podía abrir esa carta, era la persona indicada para abrirla. Entonces ahí está Juan en el cielo y hay un libro, y este libro tiene no un sello, tiene varios sellos, ¿sí? Y Juan está esperando que se abra el libro, pero resulta que no hay No quien hay lo quien lo pueda abra. abrir. Sí, Vamos a leer Apocalipsis sí. 5:5 y ahí vamos a ver algo de lo que Juan está viendo. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces vemos que ahí estaba triste Juan porque no miraba a aquel que era el único que podía abrir Sí. ese sello. Y sin embargo, Dios le dio la oportunidad de ver a los ancianos, ver que Jesús estaba triunfando. Sí. Estaba triunfando. ¿Puede comentar algo, hermano Raúl? Sí, me llama la atención de que hablando acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo, o sea, en toda esta obra del Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios, más aparte nos transforma también a nosotros. O sea, el ser humano lo va transformando. Sí, tiene esta doble. Para apartarnos para el uso exclusivo de Dios y nos va transformando de nuestro carácter, ¿verdad? Sí. Junto con la obra expiatoria que Él hace, ¿verdad? Así es. Es lo que también lleva esto del tema de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Porque a veces se ve la salvación de Jesús como solamente el boleto para ir al cielo, pero se nos olvida también esta segunda parte que es también la obra para transformar nuestras vidas, ¿no? Y la pregunta con el libro ahí en el cielo es, ¿por qué es tan importante ese libro, ese rollo? De hecho, ni siquiera, solo para que las personas entiendan, cuando el Apocalipsis habla de un libro sellado, no está hablando de un libro como lo conocemos. Este formato no existía en ese tiempo, ¿cierto? Entonces realmente es un rollo, ¿cierto? Se usaban pergaminos en tiempo de antes, era la idea que se tenía de libros. Entonces, ¿por qué es tan importante este rollo que está sellado con 7 sellos? Y es simplemente porque ahí se registra el rescate de la raza humana de su esclavitud de Satanás y describe la victoria final de Dios sobre el pecado. Amén. Entonces, Amén. ahí en ese libro que nadie puede abrir está el plan de salvación desde el principio hasta el final, ¿sí? Y cómo Dios va a obtener la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte y pues va a hacer todas las cosas nuevas. Así es. Correcto. Entonces podemos nosotros darnos cuenta a través de la vida de Jesús, que Jesús cuando vino a este mundo, a esta tierra, Él vino, pero tuvo que aprender. Tuvo que aprender a obedecer. Él nació como nosotros, como un ser humano. Y Él tuvo que ir aprendiendo poco a poco. Entonces Él nos da un ejemplo de que podemos alcanzar a vencer situaciones. ¿Por qué? Por la enseñanza que Él nos vino a traer y el perdón que nos ofrece y toda esa enseñanza que nos da de cómo vencer tentaciones, cómo vencer pecado. Entonces quiere decir que todo esto Jesús lo puso y se quedó escrito para que nosotros lo estudiáramos y lo viéramos y de ello pudiéramos también ir aprendiendo poco a poco. Sí, yo creo que nosotros tenemos una idea muy vaga de la importancia del sacrificio de Jesús. Obviamente, como cristianos reconocemos este evento y tratamos de darle importancia, ¿no?
pero yo creo que no es la misma importancia que el cielo le da. Eh, yo creo que el cielo es más consciente, mucho, mucho más consciente de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Y se puede ver ahí en los relatos de Apocalipsis, ¿no? Donde todo gira alrededor de este evento tan importante, ¿no? Y yo creo que el cielo está intentando hacer eso, está intentando de transmitirnos eh, ese mismo fervor que en el cielo hay por el sacrificio de Jesús, es lo que el cielo quiere que haya también en nuestros corazones. ¿Sabe de qué? Ahorita que toca usted ese punto, pastor, si nosotros nos vamos y vemos al hijo pródigo, ese hijo pródigo llegó un momento en que tuvo hambre, ¿sí? Pero cuando tuvo hambre, pero cuando tuvo esa demasiada hambre fue cuando volvió al Padre. Entonces, así debemos de tener nosotros hambre de la palabra de Dios para conocerla y tener cada vez más hambre, porque solamente de esa manera vamos a poder nosotros saborear estas enseñanzas que están escritas en este libro. Sí, sí, sí. Y ahí tocó una historia muy interesante, ¿no? Porque en esta historia vemos al padre que está sumamente interesado en la salvación de su hijo y contento por el regreso de él, e incluso manda a que se haga una fiesta y se utiliza el mejor... las mejores ropas. No, y también se hace un sacrificio, ¿cierto? Allí vemos un sacrificio que se utiliza, si no estoy mal, una res, la más gorda que había, ¿sí? Y vemos, por otra parte, al hermano del hijo pródigo que no entiende esto. Entonces ahí vemos lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre aquí. El cielo contentísimo, haciendo fiesta, celebrando el sacrificio de Jesús en la cruz, y aquí en la tierra, ¿cierto? Las personas teniendo eso con indiferencia. Sí, no dándole la importancia. Sí, está tremendo. Me gusta, siguiendo ahí un poco el relato de Apocalipsis, donde habla acerca del rollo. En Apocalipsis 5, 9 y 10, miren qué hermoso dice. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. O sea, refiriéndose Juan a Jesucristo. Dice: porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y luego dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí, el apóstol Juan, ¿cómo lo describe, no? Más ahí dice que nos ha redimido primeramente, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él, ¿no? Qué bonita promesa de... Sí, yo creo que alguien que probó esto un poquito, un ser humano que logró tal vez probar un tantito de esto, tal vez fue Mefiboset. Sí, ¿no? Ustedes recordarán, Mefiboset era familiar de Saúl, y David le manda a llamar y le dice que de ahora en adelante él iba a comer todos los días ahí de la mesa de David. De la mesa del rey. Y no se tenía que preocupar ahora por nada. Es más, le dio un siervo y le dio tierras y todo. ¿Cómo se habrá sentido Mefiboset en ese momento, no? Él era una persona con discapacidad, no podía caminar ni nada, no podía valerse por sí mismo. Y ahora alguien lo rescata, y no solo lo rescata, sino que le provee de todo y le dice: tú vas a reinar ahora conmigo, aquí vas a estar en mi mesa, tú eres parte del reino ahora. Y yo creo que es esto mismo que acaba de leer usted, hermano Raudel. Todos estos seres del cielo están tan felices. Digno eres de tomar el libro de sus sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre, ahí va, con su sangre nos has redimido para todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Entonces ellos entienden lo que significa el sacrificio de Jesús. Y lo demás es que le devolvió todo, ¿no? Le restituyó todo lo que todo lo que había perdido. Entonces, igual nosotros, Él nos va a restituir todo lo que hemos perdido, nos va a dar vida eterna, que es lo que nos está ofreciendo, ¿no? A través de la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, ya para irnos despidiendo, quiero decirles que gracias por habernos acompañado
en este momento. Esperemos que haya sido de mucha bendición este estudio. Nos veremos en una siguiente cápsula con el tema número 2 de la creencia número 9. Dios me los bendiga. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.